Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo presenta Tu Salud es Clave. Un espacio para entender la importancia de la salud. Indagamos sobre los desafíos de la medicina y sus aplicaciones en los tiempos de hoy. Tu Salud es Clave, con Ricardo Basáez, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Tu Salud es Clave, aquí en la 92.9, y también nos puedes ver y escuchar en www.radiolaclave.cl. Recuerda que este es un programa que hacemos todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas junto a la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Recuerda participar también en el programa con el hashtag Tu Salud es Clave. Puedes hacer tus comentarios, puedes hacer preguntas también, o simplemente comentar lo que estamos hablando aquí de interesantes temas relacionados con la salud junto a los especialistas de la Universidad del Desarrollo. Yo te cuento que tú puedes estudiar enfermería en la Universidad del Desarrollo, vas a aprender en un ambiente de respeto con metodologías líderes en educación Millennium, serás una enfermera o enfermero con una formación actualizada e innovadora. Vive la Universidad del Futuro, infórmate y postula en medicina.udd.cl. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema al que todos tenemos que estar atentos, ya que nos puede pasar a cualquiera. Me refiero al cuidado y el manejo de las heridas y también, muy importante, de las quemaduras. Para eso estamos aquí en el estudio de Radio La Clave con dos especialistas en este tema. Estamos con Vivian Aedo, ella es docente de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Vivian? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Tu Salud es Clave. Gracias. Y estamos con alguien que ya es desde la casa, ha venido varias veces acá a nuestro programa. Es Claudia Pérez, directora de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá estamos atentos a este tema porque todos alguna vez hemos sufrido alguna herida, quizás alguna quemadura, y es muy bueno, Claudia, saber cuáles son estos tipos de heridas, las más frecuentes, y sobre todo cómo poder tratarlas. Pero empecemos con los tipos más frecuentes de heridas. Hay distintos tipos, hay algunas que son más comunes que otras, ¿no? Cuéntanos. Sí, hay una clasificación que se habla de heridas de primeros auxilios, que son las heridas más comunes que se producen en el hogar, en los colegios, en distintos lugares. Y ahí estamos hablando de las heridas que son cortantes, la típica que uno se puede hacer con un cuchillo, incluso de la más leve, que es una hoja cuando uno la pone en la impresora y se corta. Sí. Esa también es una herida cortante. Por acá tengo una de esas. Que, claro, que no sangran mucho, pero molestan harto. Sí, molesta. Después tenemos las heridas que son contusas, que muchas veces se producen, no hay ruptura de la piel, pero sí hay un aumento de volumen. Se producen, por ejemplo, con un elemento que sea romo, como un bate de béisbol, un martillo, o se cae sobre una superficie, y muchas veces las personas dicen, sí, tiene un chichón. Perfecto. ¿No es cierto? Y no hay una ruptura de la piel. ¿Eso te refieres con contusa? Es que con contusa, que tiene un aumento de volumen, puede haber un aumento, ¿no es cierto?, de volumen con un color que pasa morado, que uno dice tiene un chichón, un moretón, y que hay ruptura de vasos que pueden ser capilares o vasos más grandes. Después tenemos las heridas punzantes, que es cuando uno se entierra algún elemento con punta, que puede ser la punta de un cuchillo, y también puede ser en un vidrio, cuando se corta, ¿no es cierto?, un vidrio, un vaso. Tenemos este tipo de heridas. Y la última, las cuartas, que son las heridas abrasivas, que son las heridas bien comunes en los niños, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a andar en bicicleta, caen, se raspan, claro, en patines, están haciendo deporte, y generalmente estas heridas son en superficies que no son limpias. Hay arenilla, hay tierra, y son las más sucias de todas estas heridas que nombramos. Perfecto. Vivian, lo más común de estas heridas, que por lo que estaba escuchando Claudia, muchas tienen que ver con accidentes caseros, no domésticos, que pueden pasar en las casas o en el patio o al aire libre, los niños cuando están jugando, sobre todo en esta época. Pero lo más peligroso de una herida es la infección. ¿Con eso es lo que hay que tener más cuidado? Principalmente sí, por eso es importante conocer cuáles son los signos de infección de una herida y cuándo uno tiene que consultar,
Por ejemplo, si una herida que puede ser punzante, cortante o abrasiva, como lo mencionaba Claudia, empieza con un aumento de volumen, por ejemplo, o pasa mucho tiempo y no cicatriza, hay enrojecimiento alrededor, hay dolor, se llama también que puede haber impotencia funcional, es decir, que hay una dificultad para movilizar, por ejemplo, la extremidad, y lo característico también es una secreción característica que puede ser verde, amarilla, incluso mal olor. ¿Qué es el pus que Claro, se llama? que es la pus que se llama. Entonces, esos ya son signos cuando la herida uno las ve y dice está infectada y hay que hacer otro tipo de tratamiento. Y a esto también se asocia muchos mitos de las heridas, que también es importante que después lo conversemos en relación a qué cosas aplicar en relación a la curación. Perfecto. Vamos a eso. Una vez que alguien tiene un tipo de estas heridas que estamos conversando, ¿qué es lo primero que hay que hacer para evitar precisamente, me imagino, la infección? Claudia. Lo primero es lavarse las manos y tratar de descubrir la zona donde está la herida. Que quede libre y poder observar si tiene algún elemento incrustado, ¿no es cierto?, en esa herida, y si es así, por ejemplo, si hay alguien que se enterró un vidrio, cruzó un ventanal y se enterró un vidrio, no hay que sacarlo, hay que dejar ese vidrio y llevarlo a un servicio de urgencia. Esa es una herida grave. Pero si son otras heridas, por ejemplo, que estoy cocinando y me corté, probablemente va a sangrar esa herida, y ahí lo primero que yo voy a tener que hacer, a lo mejor con un mantel de cocina, es apretar la zona donde me corté por lo menos durante unos 10 minutos. Que es la contención de la hemorragia. Que es la contención de la hemorragia. Lo primero es contener. Cuando sangra una herida hay que contener la hemorragia y después la curación. Y si tengo una herida, por ejemplo, que son estas herramilladuras que hablábamos de los niños, ¿Sí? Lo que uno tiene que hacer, lavarse las manos, descubrir la herida, y si está en la casa, ojalá poner al niño la zona que está herida bajo el chorro del agua, en una ducha, con una ducha teléfono, se echa jabón, se hace harta espuma y primero se lava alrededor de la herida, se echa agua, que circule el agua, no en un recipiente que se mantenga estancada el agua, sino que circule, después nuevamente hago espuma, harta espuma, y lo paso sobre la zona que está con esta herida, y dejo que circule el agua. O sea, lo primero es agua, más que aplicar alcohol, que a veces los niños llegan al techo porque Sí. les duele mucho. Ahora hay otros productos que quizás no tienen alcohol y que duelen menos, pero el agua es lo... Sí, lo principal, no es necesario aplicarle nada. Antes se usaba el agua oxigenada. Exacto. O la povidona ayudada. La povidona ayudada, que entre más quedas todo grande... quedas todo manchado también. Porque... Claro, y entre más grande era la botella que uno tenía en la casa, mejor. Y ahora cada vez son más chiquititas porque no se ocupan, porque destruyen el tejido que se está formando el nuevo. Entonces no se utiliza. Y lo otro, único es perdón el agua. Claudia, la Bien. povidona también forma una costra. Que es la costra que típico que después de que se formaba este endurecimiento, uno se la sacaba y como O se te que- salía o porque... se le salía. Entonces ahora lo que se trata es mantener esa como humedad pero fisiológica de la herida, o sea que el propio cuerpo vaya reaccionando, y como decía Claudia, agua corriente es lo que tenemos todos a la mano y es lo más fisiológico también. O sea, no es recomendable, incluso después de lavarla con el agua, usar algún desinfectante. No necesitas. Si tú lo lavas con jabón y con el agua que circule, si no tienes una ducha en mano, puede ser una botella con agua, que circule el agua y lavar bien la herida. Y se utiliza alguna gasa que se pueda cubrir esta herida, o ahora que en las farmacias son súper comunes estos partes transparentes que permiten con estas heridas, sobre todo las abrasivas, es que el niño pueda seguir jugando tranquilamente, no le molesta el roce, se puede bañar porque este apósito permite que no entre el agua, pero sí salga la humedad. Y lo otro es que tú puedes ir observando esta herida, que vaya cicatrizando bien, que tenga un tejido rojo como el que tiene Aquí, ahí. para los que nos están viendo Vivian, en ahí www.radiolaclave.cl, estamos mostrando una, ¿cómo se llama esto? Una simulación, ¿no? De una piel. ¿Qué parte del cuerpo sería esta? es que puede ser cualquiera, ¿no? cualquier parte del cuerpo que tiene Pierna, un brazo. sí, un muslo, y esa es una mezcla de herida, porque esa es una herida, uno podría decir que es cortante, que puede haber sido con un vidrio, que tiene mayor profundidad, pero si tú ves lo que se ve en el centro,
rojito, eso es una herida que está cicatrizando bien. Entonces, cuando uno ve en una herida que está rojito, está cicatrizando bien. Si empiezan a aparecer tejidos blancos o estas secreciones que hablábamos, ¿no es cierto?, del pus, amarillo, verde, quiere decir que ahí necesita curación más seguida. Y ahí es recomendable acudir a un centro asistencial, ¿no?, para poder atender eso. Sí. Estamos hablando con Vivian Aedo, docente de la carrera de Enfermería de la Universidad del Desarrollo, también con Claudia Pérez, que es directora de la carrera de Enfermería, y estamos hablando sobre el manejo y el cuidado de heridas y quemaduras. Para terminar y cerrar con las heridas, por ejemplo, tú decías de la contención de hemorragia. Hay lugares del cuerpo que sangran más que otros, ¿no? Y a veces la gente se asusta porque sangra mucho. Quizás no es tan grave, es un corte pequeño, pero hay lugares del cuerpo que sangran más, ¿no? ¿Con cuáles hay que tener más atención para no asustarse tampoco ni desmayarse cuando ve tanta sangre? Sí, en general las manos cuando uno se corta sangra mucho. Y lo otro que sangra mucho es el cuero cabelludo. Entonces ahí, frente a cualquier sangramiento, bueno, va a depender del sangramiento qué vaso se lesione. Si es un capilar va a ser un sangramiento en gotita. Si es una vena pequeña va a ser un sangramiento, ¿no es cierto?, continuo, pero no en gran cantidad. Si es una arteria va a ser punzante, igual que los latidos del corazón. Entonces, a medida que si se lesiona un vaso más grande va a ser mayor el sangramiento. El riesgo es cuando se pierde mucha sangre. Puede perderse 1 litro en una persona y ese es un riesgo mayor que una persona puede caer en algo que se llama un choque hipovolémico. Entonces hay compromiso de conciencia, es un riesgo mayor. Para que no llegue a suceder eso, hay que hacer una contención de esta hemorragia. Y lo que hablábamos era, en la casa habitualmente uno no tiene a mano un apósito, si lo tiene mejor, pero puede hacerlo con un paño de cocina limpio, con una funda de una almohada, con una toalla, cubrir la zona que está sangrando y comprimirla durante 15 minutos. Por ejemplo, yo voy a comprimir aquí, puse un paño de cocina o un apósito y voy a apretar por 15 minutos. Pero sin levantar, porque si yo levanto el apósito del paño, voy a destruir el coágulo que se está formando y va a volver a sangrar. Entonces, comprimo. Si se llega a pasar ese paño, pongo otro encima de ese y sigo comprimiendo. Si después de los 15 minutos sigue sangrando, hay que llevar a esa persona a un servicio de urgencia. Porque hay personas, sobre todo adultos mayores, que toman medicamentos en que su sangre son anticoagulantes. Les cuesta más formar el coágulo. Entonces, si después de los 15 minutos siguen sangrando, hay que llevarlo a un servicio de urgencia. Porque si no, como comúnmente se puede sangrar, digamos. Claro, lo que hablábamos, perder mucha sangre. Ahora, para hablar de accidentes o heridas más graves, lo hablabas un poco antes de entrar al programa, por ejemplo, si alguien se entierra un cuchillo o si tiene la amputación, por ejemplo, de una extremidad o de un dedo, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Yo he escuchado que, por ejemplo, en el tema de si tú te entierras algo contundente, digamos, es mejor no sacarlo, ir con eso a un centro asistencial, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Por la hemorragia. Claro, efectivamente es así, porque si uno tiene, por ejemplo, una herida punzante con algún cuchillo, algún palo que se entierra, ese elemento actúa como un protector de esa zona. Un tapón, por ejemplo. Claro. Si es que yo retiro ese cuchillo, puedo dañar otros vasos que están alrededor cuando se saca. Entonces, hay que protegerlo alrededor con algún paño, alguna toalla limpia y llevarlo de inmediato al servicio de urgencia, abrigándolo también porque obviamente le va a bajar el volumen a nivel sanguíneo, entonces es súper importante protegerlo. Lo mismo cuando hay una amputación, por ejemplo, si hay una extremidad, se introduce dentro de una bolsa y esa bolsa dentro de una bolsa con hielo y se lleva al servicio de urgencia porque requiere cirugía y en muchos casos es posible recuperar esa extremidad a través de la cirugía. Tú me decías, Claudia, no directamente al hielo. No, porque si no lo que va a producir es quemar esa zona, porque el hielo, ¿no es cierto?, produce quemadura y por eso tiene que ser en una bolsa y después en el hielo. Y la zona comprimir, ¿no es cierto?, por lo que hablábamos de la contención de hemorragia. Estamos haciendo Tu Salud es Clave, hablando con Vivian Aedo, docente de la carrera de Enfermería de la UDD, y también con Claudia Pérez, directora de la carrera de Enfermería de la Universidad del Desarrollo, hablando sobre el cuidado y manejo de heridas y quemaduras.
Siempre es bueno para poder estar preparado para este tipo de accidentes, este tipo de heridas, un buen botiquín en la casa. Uh-huh. Uno siempre está como armando el botiquín, pero para que ustedes nos digan, ¿qué debe tener un buen botiquín para enfrentar situaciones como las que estamos hablando? Puede tener guantes desechables, ¿no es cierto?, por si hay sangramiento, apósitos de distinto tamaño, gasas de distinto tamaño. Lo ideal es que las gasas sean sintéticas. Antiguamente sí, existían solo las gasas de algodón, que eran las típicas que uno veía y que tenían hilachitas, y uno lo distingue. Sí. El riesgo que hay con esas gasas de algodón es que cuando uno la ocupa sobre una herida, se adhieren a la herida. Entonces después, al retirarla, empieza a sangrar y destruye todo el tejido que se está formando. Y lo se mismo demora más. Algodón para limpiar las heridas tampoco es recomendable. Tampoco no, porque quedan, ¿no es cierto?, las pelusas del algodón. Entonces, apósitos, gasas de estas sintéticas, telas para poder fijar. Tijeras también puede ser. Tijera, alcohol gel. Cuando no me puedo lavar las manos con agua y con jabón, puedo ocupar alcohol gel. Jabón también para tenerlo a mano. Y lo otro que podemos tener son ampollas de suero fisiológico, que también nos sirven para lavar una herida limpiar. Después que la lavé, ¿no es cierto?, bajo el chorro del agua. Y también se puede agregar, por ejemplo, tela cinta adhesiva, que es para proteger después, y los distintos tipos de apósitos, como comentaba Claudia, apósitos transparentes o distintos tipos de gas. Transparente, la lógica que tiene es también para ver la evolución de la herida, me imagino, ¿no? Sí, la ventaja que tiene ese apósito es, como decía Vivian, que permite que mantenga la temperatura ideal para cicatrizar la herida. Sale el vapor de agua, pero no entra agua, y tú estás mirando. Perfecto. Cómo cicatriza esa herida. Pero nos sirven para heridas que tienen exudado, que muchas heridas exudan, pero es normal. No es ese pus, sino que es una secreción como el suero, como cuando toman examen, ¿no es cierto?, o en los colegios cuando hacen la prueba, en que tienen una sangre, se forma el coágulo y después el suero que es más amarillo. Esa secreción que se puede producir en la herida, y si algunas heridas lo tienen, este apósito transparente no sirve porque no lo absorbe. Entonces se va a soltar solo el apósito, y ahí lo que tendrían que cubrir es con una gasa o con un apósito más grande. Ahora, hay un tiempo donde uno dice la herida ya no se infectó, va bien. ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar, o cuánto tiempo tiene que hacer curaciones, por ejemplo, para poder cuidar una herida? Muchas veces algunos tienen miedo de cuando tiene una herida que le quede la cicatriz también, ¿no? Claro. ¿Hay algunos cuidados también para eso? Bueno, todo eso también depende del agente que haya provocado la lesión. Por ejemplo, si es una mordedura de perro, por ejemplo, tiene mucho más riesgo de infectarse que si yo me corto, por ejemplo, con un cuchillo que está limpio en mi casa. Perfecto. Eso hay que hacer la distinción. También la otra distinción es en relación a las horas de evolución. Si yo, por ejemplo, estoy en un campamento y tengo una herida o me pincho con algún alambre, por ejemplo, de púa, que está sucio, y no tengo tiempo para llegar al lugar de un servicio de urgencia, claro, esa herida también tiene mucho más riesgo de infección porque tiene más horas de evolución. Con el tema del óxido, que siempre se habla del tétanos, ¿no? Que es así. ¿Y qué cuidado hay que tener ahí también si uno típico con un clavo oxidado o con una lata que está... También ahí en ese caso hay que ir al servicio de urgencia, y ahí le van a aplicar las vacunas correspondientes, porque lo mismo con la vacuna, por ejemplo, el tema de la mordedura de perro, que también es necesario vacunarse por el tipo de herida que tiene mucho más riesgo de infección que las otras. Pero si es una herida, por ejemplo, de una caída o de un corte sano, más o menos ¿en qué tiempo se puede mejorar eso? O uno aproximadamente, dice, ya no estoy afectado. Aproximadamente es como una semana, que depende del lugar también y de la profundidad. Porque depende de la persona también, que algunas cicatrizan más fácil que otras. Hay personas también, por ejemplo, que hacen queloides. Entonces, que son una cicatriz hipertrófica, que es como un aumento de volumen, que tienden a cicatrizar con un aumento de volumen. Hay personas, como decía Claudia, que usan tratamiento anticoagulante y tienen mucho más riesgo de sangramiento. Hay, por ejemplo, los pacientes diabéticos, que son pacientes con una enfermedad crónica. Claro, que hay que tener mucho más cuidado. Mucho más cuidado, porque una herida pequeña para ellos puede producirse una infección más grave, o puede ser una infección que también dure mucho tiempo y se convierta en una herida crónica. Entonces, todo depende de la gente y de los factores personales también del paciente.
Estamos hablando con Vivian Aedo, docente de la carrera de Enfermería de la Universidad del Desarrollo, también con Claudia Pérez, directora de la carrera de Enfermería de la UDD, hablando sobre el cuidado y manejo de heridas y quemaduras. Pasemos a las quemaduras, Claudia. Hay también, igual que las heridas, distintos tipos de quemadura y cada una también tiene, me imagino, distinta atención para la curación y para mantenerla, ¿no? Cuéntanos un poquito de esos tipos de quemaduras. Bueno, las quemaduras se pueden producir por calor, que puede ser por fuego o por líquido, ¿no es cierto?, caliente. Se pueden producir quemaduras por sustancias que son básicas o ácidos, y eso generalmente se produce, por ejemplo, en el verano o cuando hacen la fumigación en todo lo que es la fruta, y se pueden producir también quemaduras eléctricas. Por ejemplo, los niños, cuando meten los deditos en los enchufes, ahí pueden tener quemadura eléctrica, o cuando, no sé, con tendidos eléctricos también tenemos grandes quemados por electricidad. Entonces ahí tenemos 3 causas de quemadura. Las más comunes son las por calor, que puede ser por líquidos calientes. En el invierno ya no estamos en el invierno, ya estamos, ¿cierto? Ya no estamos utilizando estufa, pero también se producen las quemaduras de los niños por las estufas o por los líquidos calientes que las mamás tienen a los niños en brazos y tienen cerca, ¿no es cierto?, una taza de té, y se cae la taza, ¿no es cierto?, el niño la toma y cae sobre el niño. O también en las cocinas, que puede ser que están las ollas puestas en las primeras quemaduras de la cocina. Entonces son tipos de quemaduras que son muy prevenibles. Uno puede tomar medidas, ¿no es cierto?, y cuidados para esas quemaduras. También se producen quemaduras por calor en los hornos, que a veces está en el horno o lo apagaron y igual está caliente el horno y el niño puede entrar, o sea, incluso... Eso es casi como quemarse con una estufa, claro, menos lo mismo. Sí, entrar al horno. Y lo otro importante es que las quemaduras, las que son quemaduras eléctricas, encontramos siempre un lugar de entrada y un lugar de salida de la electricidad. Siempre porque hay una conducción por el sistema circulatorio de la electricidad, entonces hay un lugar de entrada y uno de salida. Generalmente uno no encuentra una zona tan grande de quemadura, sino que puede ser chiquitita, de un tamaño de un círculo, pero siempre hay 2 lugares de esas quemaduras eléctricas. Y las otras quemaduras que son muy peligrosas son las quemaduras que son del sistema respiratorio, porque ahí significa que no puede respirar la persona, ¿no es cierto? Y hay más, es un riesgo, se habla de un riesgo vital, que la persona puede llegar a morir por las quemaduras respiratorias y por la cantidad del cuerpo que tiene quemado. Eso lo más común sería si uno está en un incendio, por ejemplo, que bueno, a los bomberos les debe pasar mucho también ese tipo de quemaduras. Claro. Son quemaduras internas, ¿no? Son quemaduras internas del sistema respiratorio, claro, porque uno está inhalando todo este calor, entonces se va quemando todo el sistema respiratorio. Ahora, Vivian, para cada una de estas tipos de quemaduras, ¿cuáles son las recomendaciones, tal como lo vimos en las heridas, de lo que hay que hacer en primera instancia? Por ejemplo, la más común que decía Claudia es con agua caliente, por ejemplo, con calor, ¿no? ¿Cómo es el cuidado de inmediato? Porque aquí también hay varios mitos, ¿no? Es decir, hay que echar agua helada de inmediato, o hay que ponerle hielo, hay que aplicar frío o calor. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo que dijo Claudia también, como es un accidente, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es, bajo el chorro del agua, también agua corriente. ¿Ya? ¿Y agua fría? O sea, en general es como bajo temperatura ambiente, porque además que el agua fría puede producir más vasoconstricción, si es agua caliente puede producir más vasodilatación. Entonces, en general, agua que corra también y para limpiar, ¿ya? Y hay otro mito que tiene que ver con aplicar, por ejemplo, alguna pomada, algún ungüento, algunas cremas, que también eso, como primeros auxilios, se trata de evitar. ¿Por qué? Porque también puede tener más riesgo de infección. Y lo otro que también se habla harto es el tema de las flictenas o las ampollas, que también ahí hay harta controversia en que si se saca, se pincha, se deja igual, y en general hay varios estudios que dicen que es mejor mantenerla porque hace una especie de protección, como una capa de protección a la piel. Si se retira, la piel que queda abajo
queda al aire, entonces también... Flor de piel, como se dice. Claro, entonces tiene mucho más riesgo de infección. Y esa ampolla muchas veces también uno quizás no quiere, pero con los movimientos, con los roces, también se puede romper. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que sacar la capa o dejarla? Dejarla, porque si se rompe, claro, rota, digamos, si está rota, pero se deja ahí mismo, porque hay que manipular lo menos posible. Y ahí hay que llevarlo, obviamente, a un servicio de urgencia si es muy grave o tiene un gran porcentaje de quemadura. Ahora, perdón, lo otro importante es que muchas veces se dice en una quemadura, ya, le voy a poner tomate, le voy a poner cebolla. Pasta de diente, mantequilla, pero lo que va a hacer el tomate y la cebolla es enfriar la zona, que es lo que hace el agua. Pero el riesgo que tienen todos estos elementos es que pueden infectar la herida, esa quemadura que también es una herida. Por eso es importante solo ponerlo unos 15 minutos bajo el chorro del agua, porque lo que va a hacer el agua es enfriar esa zona y que no aumente la quemadura, aumentando, ¿no es cierto?, la zona quemada. Perfecto, o sea, es recomendable poner en la tina, por ejemplo, en el caso de un niño, que es lo más común también, con esta ducha teléfono y estar 15 minutos, dices tú, por lo menos haciendo este baño, digamos, con agua, con agua a temperatura ambiente. Y lo otro importante, si se produce una quemadura por fuego, no sé, que un niño está con fósforo, ahora la ropa tiene mucha fibra sintética, entonces puede que esa ropa se adhiera a la zona que está quemada. Ahí no hay que retirar la ropa, solo se retira la ropa que está suelta, pero en la zona que está adherida a la ropa no hay que retirarlo porque está haciendo las veces de piel, está cubriendo esa zona. Entonces, si tú retiras esa ropa, va a producir una herida y mucho dolor también. Y lo otro que uno tiene que tener presente en las quemaduras, que las quemaduras más superficiales son las que más duelen. Si ya tienes quemaduras más profundas porque se quemó las terminaciones nerviosas y ya no duele. No hay dolor. Y esos son los grados que hay, ¿no? De quemaduras de primer grado, de segundo grado. ¿Y cuáles son los tipos que hay de eso? Tenemos las quemaduras tipo A, que son las de primer grado, y las más comunes son las personas blancas que uno ve que se produce la insolación. Cuando estás en la playa y tú lo ves rojo, ¿no es cierto? Que esa persona es ya una quemadura de primer grado, o la quemadura que cuando uno está cocinando se quema con el horno y está enrojecida la zona de primer grado. Y de segundo grado tenemos las A y las AB, en la cual la diferencia son lo que hablaba Vivian, que son las ampollas o flictenas. Que ya aparecen ampollas o flictenas en esa zona, ya tenemos las de segundo grado. Y ya las de tercer grado son las quemaduras en que abarca toda la capa de la piel, e incluso, ¿no es cierto?, terminaciones nerviosas, y puede llegar hasta el hueso. Un ejemplo que para las personas no se olviden, a mí me pasó una situación en un servicio de urgencia que una persona se echó encima una estufa parafina y se quemó a lo bonzo. Entonces tú lo ves negro, la persona no tenía dolor y lo único que decía era que no lo pincharan porque le tenía miedo a las inyecciones. Pero ya no sentía el dolor porque la profundidad era mayor de la quemadura. Bueno, hemos aprendido mucho durante este día para tener precauciones con las heridas, con las quemaduras, para quedarnos con los tres principales: es tener un buen botiquín en casa, porque la mayoría son accidentes domésticos, hacer la compresión para evitar la hemorragia, que eso es muy importante en caso de las heridas, y en el caso de las quemaduras, ocupar agua al principio, no poner otros elementos, por lo menos al principio, y por supuesto tomar las precauciones en las casas, la seguridad, con las estufas, con la cocina sobre todo, que es donde es más común que ocurran este tipo de accidentes, que en el fondo son esos accidentes, pero muchos de las quemaduras son evitables tomando estas precauciones, ¿no? Agradecemos a Vivian Aedo, docente de la carrera de enfermería de la UDD, y también a Claudia Pérez, directora de la carrera de enfermería también de la Universidad del Desarrollo, por darnos esta charla y todos estos consejos para poder tratar de evitar estos accidentes y, si no, saber cómo poder enfrentarlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y yo les cuento que pueden estudiar enfermería en la Universidad del Desarrollo. Vas a aprender en un ambiente de respeto con metodologías líderes en educación Millennium. Será una enfermera o enfermero con una formación actualizada e innovadora. Vive la Universidad del Futuro. Infórmate y postula en medicina.udb.cl. Ya viene Roca Balbuena y Fernando La Salvia con qué es qué y toda la programación de Radio La Clave. Sean felices. Chao. Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo presentó Tu Salud es Clave. Indagamos sobre los temas de salud y medicina que a ti te interesan junto a nuestros especialistas. Tu Salud es Clave, con Ricardo Basáez. Lunes y jueves a las 16:30 horas por Radio La Clave 92.9.